Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. Mis queridos radioyentes de Versión Radio, hoy les podría hablar del Día de Difuntos, narrarles El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que eso ya lo hicimos en su día, hace años, Antonio Sánchez, Francisco Alcaraz y yo. Pero no, hoy me quiero remontar mucho más lejos, a la mitología griega, y he querido traer para hablar del reino de los muertos a Orfeo y Eurídice. Orfeo, el músico cantor que se enamoró de Eurídice, hasta que un día que ella estaba paseando por el campo como a ella le gustaba, pero ese día no estaba sola. Allí cerca había otra amante del sol, la víbora mortal. Se movía lentamente por el terreno caliginoso mientras su lengua bífida relampagueaba. En su sueño, la ninfa se movió y con una pierna cortó el paso al reptil. Silbó la víbora y se enroscó enseguida sobre sí misma con la cabeza erguida para atacar. Sus dientes se hundieron profundamente, extendiendo el terrible veneno que en poco tiempo surtió efecto. Llegó la noche y Eurídice aún no había vuelto al palacio. Al principio, Orfeo no se preocupó mucho, porque Eurídice solía quedarse largo tiempo en los bosques y nunca le había pasado nada. Pero a medianoche, Orfeo envió unos guardias a buscarla. La encontraron a las primeras luces del alba. Piadosamente pusieron su cuerpo en unas angarillas que tejieron deprisa con ramas de pino. Orfeo estaba inconsolable. De nada sirvieron las palabras de los que intentaban consolarlo. Se retiraba a todas horas y tocaba tristísimas melodías. Aristeo se había equivocado al juzgar a Orfeo. Orfeo era valiente, bastante más valiente que muchos otros, y quizá la desesperación por la pérdida de su mujer le proporcionó un valor aún mayor. Decidió bajar al Hades y traerla otra vez al mundo de los vivos. Todos lo disuadieron. «Eso no hay que pensarlo ni en sueños», le dijo su padre. «Los muertos están muertos y los vivos están vivos. Estás loco si piensas que podrás cambiar la voluntad de los dioses. Los que entran en el más allá no pueden volver». Pero Orfeo se fue. Llevaba como únicos compañeros su lira y el pensamiento de encontrar a Eurídice. Viajó hasta el norte, bordeando el mar Jonio hasta que llegó a la Estige. Caronte estaba sentado en su barca en espera de su próximo cargamento de muertos. Orfeo sabía que no era fácil conseguir que lo transportara al otro lado, pero confiando en el poder mágico de su música, empezó a tocar. Una insólita sonrisa iluminó el severo rostro del barquero, y es que muy pocos quedaban insensibles ante aquella melodía, y Caronte sufrió también su fascinación. «No puedo negarle nada a alguien que toca como tú», le dijo, «aunque sé que tendré que pagarlo en cuanto mi señor se entere de lo que he hecho». En la orilla opuesta estaba el otro guardián, Cerbero, pero también a él lo amansó la música de Orfeo y lo dejó pasar lo mismo que Caronte. Finalmente, Orfeo fue llevado a presencia de Perséfone, la reina del reino de los muertos. Antes de hablar, Orfeo tocó una vez más su instrumento, y las sombras de los muertos se fueron colocando a su alrededor. Perséfone, ablandada por la melodía y conmovida por su historia, decidió permitir a Eurídice que volviera al mundo de los vivos. «Pero con una condición», dijo Orfeo. «Ella te seguirá, mas si te vuelves a mirarla antes de haber llegado a la luz del día, volverá para siempre a nuestro mundo». Llegó la joven ninfa y los dos se abrazaron felices. Perséfone experimentó alguna duda respecto a su decisión, pero no cambió de idea. La travesía de la Estige fue fácil, y así pronto comenzaron los dos a remontar el estrecho pasadizo que conducía a la superficie de la tierra. Orfeo no se volvió nunca, aunque por momentos aumentaba en él el deseo de comprobar si los pasos que lo seguían eran los de su mujer y no se trataba de un engaño. Subieron y subieron, y a lo lejos empezaba a vislumbrar la luz del sol. Unos pocos pasos más
Y ya Orfeo estaba al final de la galería subterránea. El calor del sol lo calentaba y se sintió inundado de una inmensa alegría. Lo que parecía un sueño se había hecho realidad, y entonces se dio la vuelta para tener al fin a Eurídice entre sus brazos. Vio que la joven venía hacia él por la galería, aún sumergida en las tinieblas, y mientras la observaba, le pareció que se desvanecía y luego desapareció. Volvió hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Eurídice había desaparecido en el mundo de los muertos y la había perdido para siempre. Se cumplió la sentencia. No tenía que haberse vuelto a mirar. Esta historia tan hermosa la representaron mis niños cuando tenían unos 12 o 13 años. Era el grupo del Palmeral. Hicieron una historia preciosa, con una Eurídice y un Orfeo, el dios Apolo, el cancerbero, el perro de las 3 cabezas. Fue una obra maravillosa y yo hoy se las he querido traer porque tiene mucho que ver con el Día de los Difuntos, porque habla de muerte y de una pérdida que ya no tuvo remedio. Muchas gracias, mis queridos oyentes de Versión Cómica, porque esto es el mundo del teatro. Versión Radio, bien